la expectación puede generar que realmente el Señor nos diga, nos dé luz, nos hable a nuestro corazón y nos pueda dar entendimiento. Quiero que levante su mano ahí donde está conmigo y diga en esta noche: Señor, mi corazón está dispuesto para tu palabra. Padre, conforme a esta declaración, Señor, sabiendo que las palabras no son inocentes, te pedimos que tú nos hables, que tú tomes gobierno, Señor, de cada palabra, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Deseamos recibir, Señor, tu semilla de vida y deseamos retener tu palabra para fructificar. Deseamos alcanzar lo que tú tienes para nosotros y deseamos que tú seas glorificado a través de la obediencia de tu pueblo. Por eso te damos gracias, creemos que tú lo harás en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Usted lo cree? Bien, yo también. De eso se trata la fe, para que la palabra pueda ser vivificada por el Señor. A ver, quiero compartirles algo, está relacionado con lo de ayer. Sé que algunas personas ayer no vinieron y los que vinieron es bueno refrescar la memoria. Es decir, en la enseñanza, el principio fundamental de la enseñanza siempre es la repetición. Cuando nos enseñaron a hablar, nos enseñaron a repetir y a repetir hasta que eso se fijó en nuestra mente. De la misma manera, siempre que repetimos conceptos, esos conceptos tienen que fijarse en nosotros y tienen que pasar de la dimensión de la mente y de las palabras a la dimensión de la luz. Ahí donde está el trabajo operativo del Señor. Anoche yo les hablé de las dos fuentes. Tomamos el libro de Romanos y le compartí, por ejemplo, no quiero compartir todo otra vez, pero en el verso 15 del capítulo 5 de Romanos, Pablo escribe: el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre llamado Jesucristo. Verso 17 dice: pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo hombre llamado Jesucristo. Yo les hablé de las dos fuentes. Les dije que el canal de la maldición y de la muerte fue Adán hacia todos los hombres. Y de la misma manera, pero con todo lo opuesto, Cristo fue el hombre que como canal nos lleva a la vida y a la bendición, ¿sí? Dos simientes y dos dimensiones totalmente diferentes. Una nos lleva a la vida, el otro a la muerte, una a la bendición, el otro a la maldición. Uno nos lleva a la luz y el otro nos lleva a las tinieblas. Entonces, observar las fuentes implica comprender esta dualidad que hay, de la cual no podemos despegar los seres humanos. Es decir, una persona podrá decir que no está ni a favor de Cristo, ni que no cree en la Biblia, pero no tiene forma de no estar en Adán o en Cristo. O sea, Dios trabaja muy bien resumiendo a la humanidad, casi 8.000 millones de habitantes en el mundo, en dos personas: Adán y Cristo. Hay dos hombres y nada más. Es decir, bíblicamente, ¿por qué? Porque estoy en Adán o estoy en Cristo. Adán representa la vieja naturaleza de pecado, Cristo la nueva vida que hemos recibido, que es santa. Entonces son dos simientes. La primera simiente está reflejada con lo que sembró el diablo. Ustedes recuerdan que en el Edén el Señor le dijo: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Es simiente contra simiente. No dijo pondré enemistad entre la serpiente y el Hijo de Dios. No, es la simiente contra la simiente. La simiente del diablo es la mentira. Jesús le dijo a los religiosos en su época, en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque es mentiroso y padre de la mentira. Sin embargo, el Hijo de Dios, la simiente divina, es la verdad. Es decir, el diablo tiene un hijo llamado la mentira, pero el Padre tiene un hijo llamado la verdad. Toda la gran lucha que hay en este mundo es entre la verdad y la mentira. La mentira circula porque circula camuflada detrás de la tiniebla. Cuando hay oscuridad, uno no logra discernir lo correcto, simplemente porque una mentira puede esconderse en donde hay oscuridad. Si te dieran a elegir o te dijeran que te están entregando algo color blanco, pero está totalmente oscuro, usted no sabe si realmente te están dando algo de ese color o lo que te están dando es de otro, porque no veo. Eso es lo que pasa con Adán. Adán comió la fruta con la promesa de ver, pero como era una mentira, terminó ciego, ¿verdad? Le dijo: si realmente comes la fruta, se te abrirán los ojos y nunca más
errado el concepto de que se le abrieron los ojos porque empezó a vivir de una mentira. Se le abrieron, pero se le abrieron a su manera. Ese es el gran problema del ser humano. Todos creen evaluar o considerar la verdad conforme a su manera. El problema es que su manera está equivocada. Por eso cuando él se mira, se ve desnudo y se esconde. Dice, está mal estar desnudo, pero ¿quién te enseñó? O sea, si para Dios no está mal que estés desnudo, ¿de dónde sacaste semejante concepto? Bueno, yo pienso que está mal. ¿Ve? O sea, el ser humano piensa lo que cree que está bien, lo que cree que está mal, y no le importa la verdad, que es la que verdaderamente rige sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Cuando uno plantea desde la predicación del Evangelio lo que está bien y lo que está mal, según la verdad de Dios, somos cuestionados, ¿no? Como gente radical que piensa que yo estoy tratando de impedir que alguien piense con libertad, ¿no? Porque esto es así. Entonces, y bueno, ¿quién te cree que sos el dueño de la verdad? Bueno, justamente, la verdad no es un concepto, la verdad es una persona llamada Jesucristo. Ahora, libertad no es pensar lo que quieras y aceptarla como una verdad. Libertad es poder vivir y hacer las cosas correctamente y las cosas correctas, ¿verdad? O sea, las personas dicen, yo soy libre para vivir como quiero, y uno ve que viven para el diablo, ¿no? Porque toman decisiones que los meten en cautividad, que los meten en maldición, que los llevan por la ruina, pero ellos creen que son libres para tomarla, como una persona que, por ejemplo, estaba bajo los efectos continuos de la droga. Te va a decir que es libre para drogarse. El problema es que nosotros sabemos que es cautivo, no libre, ¿verdad? La libertad viene por la revelación de la verdad, y la verdad no es un concepto teológico, la verdad es una persona. Ahí usted tiene las dos fuentes. Las dos fuentes son dos simientes, son dos canales. O vivo por la mentira o vivo por la verdad. O vivo en la maldición que produce estar apartado de la verdad de Dios, o vivo en la verdad, que es Cristo. ¿Sí? Tengo que identificar esas dos fuentes. Ahora, cuando las identificamos, yo les dije anoche, lo que nos permite acceder a la fuente de la vida y de la bendición es la gracia soberana de Dios. Nosotros entramos al Evangelio por regeneración, no por elección propia, ¿no? Ese concepto de que, bueno, yo acepté a Jesús es un concepto equivocado, es un concepto evangélico, que no está en la Biblia. O sea, nosotros éramos los perdidos, a nosotros nos dio vida estando nosotros muertos. Los muertos no son los que eligen, sino los que reciben la gracia de la vida. Entonces, cuando el Señor nos dio la vida, nos metió. Y yo les dije, lo que nos conecta con la fuente de la vida y de la bendición es la sangre. Porque la sangre es lo que produce conexión. Así como el pecado separó al hombre de Dios, como dice Isaías 59:2, vuestros pecados hicieron división entre Dios y los hombres. Lo que se cortó fue la comunión. Es decir, el pecado separó al hombre de Dios, pero no lo separó de la tierra. Al contrario, cuando muere dijo, al polvo volverás. ¿Sí? El hombre tiene una identificación también doble, es decir, se identifica con la tierra, porque es su naturaleza, del polvo fuimos creados, y se identifican con el Señor, porque somos espíritu. Ahora, lo que perdió, la identidad que perdió el hombre con el pecado es la que viene de parte de Dios. Es decir, entra en la pérdida de la vida espiritual y de la comunión con Dios. Por lo tanto, Adán entra en un proceso de muerte porque pierde la vida. Es decir, Dios es la verdadera vida. Aunque él siguió biológicamente vivo durante un tiempo, lo que no tenía era vida espiritual. Entonces no tenía comunión con Dios, no tenía conexión con Dios, perdió esa conexión que Cristo recuperó. Entonces, ¿qué es lo que nos conecta con la fuente? La sangre. La sangre nos limpia de todo pecado y nos reconecta. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que a partir de ese pecado, cuando todos los hombres empezaron a pecar, la única manera de buscar a Dios era a través de los altares, ¿no? Y los altares, ya desde la época de Caín y Abel, tenían la cualidad de la sangre. El problema del altar de Caín no era que le ofreció a Dios la fruta podrida, que era fruta mala. No, le ofreció lo mejor de las cosechas, pero lo que no podía perderse era la revelación de la sangre. Por eso a Dios le es grata la ofrenda de Abel, porque la ofrenda de Abel contenía una revelación que el hombre no puede perder, y que cobra vida plena en Cristo Jesús. Por eso no se podía perder el agrado de Dios sobre el sacrificio de Abel, porque el sacrificio de Abel tenía sangre. ¿Sí? ¿Por qué la sangre? Porque el pecado produce muerte, pero la vida está en la sangre. Eso es lo que dice la Escritura. Nadie puede vivir sin sangre, ¿verdad?
La vida es la sangre que recorre todo nuestro ser y que le da vida a todo nuestro ser. Si usted agarrara un miembro de su cuerpo y le impidiera el paso de la sangre, ese miembro va a morir, va a haber que amputarlo, ¿sí? Porque no recibe la vida que es la sangre. Entonces, la sangre nos conecta. Siempre que el hombre quiso conectarse con Dios, derramó sangre en los altares. Hasta que Cristo vino y ofreció su propia sangre, que por ser perfecta nos conectó definitivamente, ocurriendo lo que dice el libro de Colosenses, que Él vino a reconciliar todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, visibles e invisibles, por medio de la sangre de su cruz. Entonces, lo que nos mete en esta fuente de bendición es la sangre. Lo que nos permite la vida efectiva en esta fuente es la cruz. Porque la sangre trata con el pecado, pero la cruz trata con el pecador, ¿sí? Yo les dije, Pablo en determinado momento habla del pecado y de los pecados. El pecado es la naturaleza que tenemos, nuestra naturaleza de pecado. Esa es a la que se refiere, el hombre de pecado. Los pecados son los hechos que cometemos. La sangre trata con los hechos que cometemos, pero la cruz trata con el pecador, ¿sí? Entonces la cruz es un suceso en el Calvario, pero es un proceso de revelación para nuestra vida, porque la fe hace que nosotros tengamos viva la cruz permanentemente a la muerte de nuestro yo para poder vivir en el poder de la resurrección. Ahora, yo les decía anoche, ¿por qué es tan importante comprender esto? ¿Por qué necesitamos meternos imperiosamente a esta fuente y a esta vida que lo tiene todo? Por dos motivos. Yo le dije, el primero es corporativo. Dios trabaja con la iglesia de dos maneras. A nivel corporativo, más allá de una congregación, hablo de todos los renacidos en cualquier lugar del mundo, y trabaja a nivel individual. Porque un cuerpo no puede ser más pleno que los miembros que lo componen. Yo no puedo estar pleno si me duele una muela porque la tengo infectada, ¿verdad? O sea, yo no voy a sentirme pleno. Usted me va a mirar la cara y me va a decir, ¿qué le pasa? No, estoy mal, voy a llegar a mi casa, me voy a acostar, tal vez no vaya a trabajar, estoy mal y me siento mal. Y voy a decir, pero si nada más que te duele la muela, sí, pero la muela es parte de mi cuerpo, entonces no me siento pleno. Como cualquier persona que tiene una lesión en el cuerpo, no se siente pleno, aunque sea una parte de tu cuerpo, todo tu cuerpo es afectado por la falta de plenitud en uno de sus miembros. Entonces Dios va trabajando en cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, a la vez que Él tiene un diseño corporativo. Ese diseño corporativo no puede manifestarse hasta que los miembros entienden propósito y destino. Si la iglesia no puede ser más plena que los miembros que la componen, de la misma manera que una casa no puede ser de primera edificada con ladrillos de segunda. O sea, Dios necesita que nosotros podamos entender por dos cuestiones, lo vuelvo a repetir. La primera de las cuestiones, que es corporativa, son los tiempos que se vienen. Tiempos que estamos viviendo, que ya los vamos a hablar, y tiempos que ameritan una iglesia despierta, una iglesia metida en el propósito, no en sus planes, no solo en sus actividades, que ciertamente son necesarias, sino palpitando lo que está pasando en el mundo y lo que Dios está queriendo hacer con su iglesia. El segundo motivo es individual, y en esa individualidad Dios necesita que seamos más rápidos en la conquista de algunas cosas, porque nos está llevando demasiado tiempo avanzar con nuestra vida algunas cosas que deseamos, ¿sí? O sea, está bien que tengamos, porque todos tenemos deseos, y Dios no tiene problema con eso, todos tenemos proyectos de vida, Dios no tiene problema con eso, pero no nos podemos distraer demasiado del propósito de Dios por causa de nuestros proyectos. Dios no tiene problema con que tengas un trabajo bueno, con que puedas criar a tus hijos, con que accedas a una hermosa vivienda, con que te vayas de vacaciones. Dios no tiene problema con nada, pero eso no puede distraerte de tu propósito, porque esa es una añadidura que vas a poder disfrutar, pero no puede ser tu todo. Eso no puede ocupar el primer lugar, porque el primer lugar solo lo debe ocupar el Señor. Primeramente el reino. Todo lo demás te puede ser dado por añadidura. Dios no tiene problema con dar. Abraham le pidió un hijo y le dio hijo como las estrellas del cielo. Salomón le pidió corazón entendido y le dio riqueza, gloria y honra, porque Dios no tiene problema con dar. A veces no recibimos más porque en lugar de operar en la fuente y glorificar a Dios con nuestra vida, trabajamos con nuestras fuerzas, ¿no? Y estamos enfocados en nuestro problema, en nuestros proyectos, en nuestros planes. Y como dice Proverbios, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el propósito de Jehová se cumplirá.
Entonces, es más elevado el magno propósito que tenemos en Cristo que nuestros planes. Y Dios no desecha nuestros planes, pero yo les digo, a veces, si nos escuchamos nuestras oraciones a veces están más basadas en nuestros planes, en nuestros deseos, en lo que queremos que Dios haga, que en escuchar a Dios. Y yo les dije anoche, es necesario, si vamos a meternos en esa dimensión, tener revelación de la sangre, revelación de la cruz y entender que todo esto es posible por la vida del Espíritu que opera en nosotros. Sin el Espíritu Santo no hay fe, sin fe no hay acceso a la gracia. Es decir, la gracia contiene todo lo que usted y yo podemos anhelar en esta vida. Es por gracia que vamos a recibir lo que vamos a recibir. Ahora, la gracia es como la gran nube que contiene todo. Pero yo puedo acceder a las riquezas de esa nube solamente a través de la fe. En el mundo se utiliza dinero para alcanzar cosas que se desean. En el reino no se usa dinero, se usa fe. Fe es aquello que está entre la gracia y yo. Por eso dice, somos salvos por la gracia, por medio de la fe. La fe está en medio, entre nuestro deseo y lo que Dios tiene para otorgarnos. Por eso la Biblia dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Sí? ¿Por qué dice eso? Porque así como es un delito que usted quiera obtener algo sin pagar, porque lo estaría robando, de la misma manera en el reino es un delito querer obtener algo de gracia sin fe. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y la única manera de que la fe, que no es estática, sino dinámica, que puede crecer, es que el Espíritu Santo nos vaya llevando a ese crecimiento. ¿Cómo? No puedo tener fe sin oír a Dios, porque fe no es lo que quiero, fe no es lo que digo que creo, fe es lo que Dios me habló. ¿Ve? La fe viene por el oír. El oír a Dios es lo que el Espíritu Santo hace, sea vivificando la palabra o sea trayéndome una revelación para darme una dirección de vida. Solo el Espíritu Santo es aquel que puede multiplicar nuestra fe para que podamos acceder a las riquezas de la gracia. ¿Me está comprendiendo hasta aquí? Por eso es tan importante nuestra comunión con Dios. Yo les dije, yo no estoy discutiendo salvación. No estoy hablando de salvación, estoy hablando, necesitamos concretar planes personales más rápido porque tenemos que enfocarnos en Dios y como iglesia necesitamos despertar más rápido porque están pasando cosas en el mundo y no las estamos entendiendo. ¿Sí? Urge que tomemos acciones. Para tomar acciones necesitamos escuchar a Dios. Dios sí habla. Si vamos a vivir gobierno, en la comunicación en el gobierno es clave. Nadie puede gobernar sin comunicar. Imagínese un gobierno tratando de implementar algo sin comunicarle al pueblo, no sé, las leyes o los decretos o lo que hayan determinado. Sería imposible. Imagine usted a unos padres pretendiendo gobernar sobre sus hijos, pero no les hablan. ¿Y cómo va a saber tu hijo si se tiene que sentar o tiene que salir a pasear o tiene que ir a la escuela o tiene que ir al baño? ¿Usted cómo sabe? ¿Por qué puedo decir que unos padres gobiernan a sus hijos? Porque le hablan. ¿Qué dice el libro de Hebreos capítulo 1? Que el Señor, como nuestro Padre, dice, nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras diferentes. Antes por medio de los profetas y ahora por medio de su Hijo Jesucristo. Y cuando vos tenés un Padre que te ha hablado muchas veces y de muchas maneras diferentes, lo que está tratando es de que lo entendamos. Entonces tenemos que salir del conflicto si Dios habla o no habla. Sí habla. ¿Habla por su palabra? Claro, necesitamos que el Espíritu la vivifique. ¿Tengo el derecho legal de tomar cualquier versículo y decir que Dios me habló? No. Ese es un problema que necesitamos resolver. A ver, cuando yo digo todo lo puedo en Cristo, el todo lo puedo en Cristo tiene una legalidad. Primero, el marco en el que Pablo dijo lo que dijo. Y segundo, cuando el Espíritu me habilita a mí a que ese versículo cobre vida. Yo no puedo usar todo lo puedo en Cristo para todo lo que yo quiero. Me voy a jugar al fútbol, pero voy a ganar porque todo lo puedo en Cristo. Voy a poner un negocio y me va a ir bien porque todo lo puedo en Cristo. Y voy a andar fuerte, pero no voy a chocar porque todo lo puedo en Cristo. Y voy a comprar esto porque todo lo puedo. No puedo yo usar, porque es violentar las Escrituras para usarla a mi provecho. ¿Sí? Entonces no la puedo usar. Sí, pero es la palabra de Dios. Sí, pero no puedo tomar cualquier versículo y usarlo como se me da la gana. Hay una legalidad. De eso se trata la vida del Espíritu, que el Espíritu vivifique una palabra para que la palabra hoy me hable a través de algo que está escrito, aunque aconteció hace miles de años atrás.
Hay cosas que Dios se las dijo a Abraham. Yo no puedo tomar todo lo que Dios le dijo a Abraham y hacerlo mío porque se me dio la gana. Hay cosas que se las dijo a Moisés, no me las dijo a mí, se las dijo a Moisés. Yo no puedo tomar todo lo que le dijo a Moisés porque él me va a decir, se lo dije a él, no te lo dije a vos. De hecho, hay cosas que le dijo a Moisés y no le dijo a Josué, ¿verdad? O hay cosas que le dijo a Daniel, pero no se la dijo, no sé, a Job. Entonces usted no puede tomar todo lo que está ahí adentro, todo es mío. Y no, necesitamos que el Espíritu nos dé el conocimiento de lo que Dios habló y la revelación de lo que Dios está hablando, ¿sí? Para esto necesitamos una comunión profunda con el Señor, para que yo no piense que solo me va a hablar cuando leo un devocional o cuando un predicador me está hablando, sino que el Espíritu Santo hay cosas que te las va a hablar y que son muy personales. Y yo les puse un ejemplo, le dijo, si usted se quiere mudar, ¿no? Me quiero mudar de una nación a otra, perfecto. Justamente estábamos hablando con el pastor de algo así. ¿Qué necesito saber si está bien mudarme o no mudarme? Y si Dios quiere o no quiere, porque nadie quiere mudarse sin que Dios le diga que me mude, ¿verdad? Entonces yo no puedo buscar un versículo que me diga, sí, Osvaldito, mudate. Ay, viste, Dios me está hablando. No lo voy a encontrar. Tampoco voy a buscar ahí cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Viste, Dios me está diciendo que me mude. Yo no puedo tomar los versículos de esa manera. Yo tengo que buscar en la intimidad y decirle, Señor, no quiero convencerte de que me proveas todo para mudarme. Quiero saber cuál es tu voluntad. Quiero que me hables claramente si me tengo que mudar o no me tengo que mudar, porque yo no quiero hacer nada fuera de tu propósito. Si me preguntás, puedo tener ganas o no, pero lo que quiero es hacer tu voluntad por sobre todas las cosas. ¿Me está comprendiendo? O sea, cuando Pablo fue enviado a Roma es porque tenía que cumplir una misión, no porque se iba a ir de vacaciones. De hecho, ahí terminó perdiendo la cabeza. Ahora, cuando fue a Jerusalén también pasó lo mismo y Agabo se ató un cinto en los pies y le dijo, si vas, tené cuidado porque te va a pasar. Y Pablo dijo, mi vida está ligada a Cristo. O sea, no es si yo tengo ganas de ir a Jerusalén. O sea, si Dios me manda a predicar en una tribu africana, tendré que ir, no porque tengo ganas. A mí me gustaría que me mande a Cancún, más vale, ¿no es cierto? A predicar en una buena época, que no sea la época de huracanes, a predicar ahí, a hacer un evento y alojarme en algún hotel en Cancún un par de semanas, con todo gusto iría a predicar, ¿eh? No al África precisamente, a alguna tribu perdida por ahí. Pero si Dios te manda, o camino en el propósito de Dios o camino en mis deseos. ¿Me va siguiendo? Para lo cual yo les dije, necesitamos intimidad, necesitamos silencio, necesitamos humildad, paciencia para que Dios nos hable. Dios no habla todo, no dice todo, no circula tu mente y tu corazón continuamente con palabras. Dios no habla como nosotros. Él te puede llegar a decir 2 palabras que pueden cambiar la vida. Él te puede hablar en determinado momento, no te hablará con voz audible, aunque puede hacerlo. Generalmente habla en el escenario de nuestro espíritu y nos va a traer luz de su perfecta voluntad. Y cuando usted está viviendo conforme a la voluntad de Dios, usted sabe que Dios te está hablando, ¿sí? Ahora, ¿cuándo yo tengo esa certeza? Cuando tengo tiempos de calidad con Él. Cuando logro apagar los ruidos, apagar el celular, la televisión, la música y los compromisos que me rodean y digo, este tiempo es para el Señor, tengo que cerrar la puerta, estar en intimidad con Él, hacerle silencio, callarme la boca y dejar que el Señor me hable. Los salmos dicen, acostate en tu lecho y callad y sabed que yo soy Dios. Hay un momento donde tengo que callar, Osvaldito, calla tu mente y deja que Dios hable a tu corazón, ¿sí? Eso no es automático, no es rápido, por eso mucha gente no sabe, porque lo que hacemos nosotros más fácilmente es pedir consejo. Y aunque usted le pidan consejo a los pastores, a un hermano o a alguien, o sea, hay cosas que te las tiene que decir Dios. No puede ocupar un rol de consejero abiertamente para algunas cosas, que hay referentes bíblicos para algunas cosas que te puedo aconsejar, hay otras que no. ¿Comprende? Porque solo Dios la sabe. Entonces es necesario conectarse con Dios. El pueblo hebreo se conectó con Moisés para que Moisés lo dirigiera, porque ellos no querían hablar con Dios. Le dijeron a Moisés, nosotros no queremos hablar con Dios, habla vos con Dios. Entonces Moisés subía al monte, ayunaba 40 días para poder hablar con Dios. El pueblo de fiesta. ¿Qué te parece si nos comemos un asadito? Nos miramos un partido, miramos un Netflix, que el líder parece que fue a ayunar a la montaña. Cuando venga el líder nos va a decir lo que Dios quiere.
Y eso resultó muy cómodo. En Éxodo 33 dice que la gente se ponía a las puertas de su tienda y adoraba a Dios cuando el gran siervo iba en busca de la palabra. Pero ellos ni ahí por buscarla. O sea, primero, si me acerco al tabernáculo tengo miedo. Si me voy al monte tengo miedo. Me quedo en casa, que el líder hable y que cuando venga me diga qué es lo que Dios quiere. Esa comodidad nos ha hecho mal. Entonces hay gente que espera que le digan lo que Dios quiere, o que venga algún profeta de Centroamérica para que le diga claramente lo que tiene que hacer, ¿no? Queremos ahorrar. O sea, antes íbamos a hacernos tirar las cartas y ahora queremos a un profeta que nos diga lo que tenemos que hacer. O sea, no funciona así. La comunión con el Espíritu es la prioridad. Si verdaderamente queremos redimir tiempos para avanzar, para ser efectivos, para conquistar cosas, tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que tener un corazón dispuesto a escuchar a nuestro Señor. ¿Me va siguiendo hasta acá, iglesia preciosa? Ahora, el Señor dice en Efesios también capítulo 5, pero verso 8, que definamos, o sea, el mismo capítulo, pero que definamos una postura ante estas dos fuentes y dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Lo que está diciendo, entre las dos fuentes, antes pertenecías a esta. El viejo hombre, el hombre de pecado, Adán, desconectado con Dios, en maldición y en muerte y condenado a la eternidad. Ahora, antes viviste en tiniebla, ahora ahora sois luz. No, ya no solo que vivo en la luz, soy luz. Andad, dice, como hijos de luz. O sea, lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Roma es: definan posición. ¿Qué fuente es de la que vas a beber? ¿De qué fuente es la que vas a suministrar a otras personas? Es decir, ¿qué es lo que la gente va a beber cuando se acerca a vos, se acerca a mí? ¿De esta fuente o de esta fuente? Esa es la dualidad que Jesús habló del árbol bueno, del árbol malo, ¿no? O Santiago habla del agua dulce y del agua amarga. O sea, hay opuestos. ¿De qué lado voy a estar? Tengo que definir, no puedo estar en el medio. Necesito estar decidido. Y todos nosotros creo que hemos decidido claramente esta fuente, ¿verdad? Ahora, esta fuente, dice Pablo, andad acá porque sos luz. Acá Pablo establece una identidad. Diga conmigo, identidad. ¿Por qué establece una identidad? Porque no dice como luz, sino que sos luz. De hecho, el mismo Pablo dice que somos luminares en el mundo. Él dice que somos hijos de la luz. Si soy hijo de la luz, ¿qué voy a producir? Y luz, esa es la genética, ¿verdad? Ahora, ¿recibimos una genética para estar en esta fuente? O sea, ¿la vida de Dios vino a darnos esa genética de Dios? Claro, por eso el apóstol Pedro, por ejemplo, en el capítulo 1 de su primera carta, dice en el verso 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, o sea, no de una semilla corruptible como la de nuestros padres, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, Dios nos engendró por la palabra es la simiente es Cristo, ¿verdad? Esa simiente produjo vida, es lo que Jesús habló con Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino o entrar al reino. Bueno, nosotros hemos nacido de nuevo. Pablo dice, vivan en la genética que recibieron, porque ahí está tu identidad. Hay una identidad terrenal y hay una identidad celestial. En la identidad terrenal tengo la genética de mi padre, pero en la celestial tengo la genética de mi padre. Por eso yo les dije, a mi padre terrenal, si lo sigo, sus huellas me van a llevar al cementerio. Porque esa es su genética. Ahora, si yo sigo los pasos de mi Padre Celestial, sus huellas me van a llevar a su presencia. Porque estas huellas me llevan al eterno y lo otro me lleva a la muerte. ¿Sí? Entonces, es necesario que si yo sigo a mi Padre, recibiré un cuerpo glorificado y eterno como el de Él. Eso es lo que dice Pablo, esa es mi esperanza, ser semejante a Dios en mi muerte. Y no semejante a mi Padre, porque terminaré en el cementerio. Ahora, ¿este cuerpo va a morir? Claro que va a morir, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible de incorruptibilidad. Entonces, ¿tiene que pasar? Tiene que pasar, pero la pregunta es hoy, ¿en qué identidad yo vivo? ¿En esta terrenal o en esta celestial? Porque si nosotros vemos las Escrituras, Filipenses también dice que nuestra ciudadanía, en el capítulo 3, verso 20, nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos.
Sin embargo, también tenemos una ciudadanía acá. O sea, usted tiene un documento nacional de identidad de aquí, ¿no? Y sin embargo, tengo una identidad de allí. La identidad con mi nación santa me identifica. Y yo les quiero hablar de esto, de la correcta identificación. Ahora va a ver esto, la diferencia entre identidad e identificación. Eso es lo que les quiero mostrar y les quiero enseñar en esta noche. Ahora, algunos de ustedes tienen doble ciudadanía, ¿verdad? Algunos nacieron, no sé, en un país centroamericano o en México y tiene su ciudadanía y ahora vino a Norteamérica hace unos años que vive y le dieron su residencia y luego le dieron su ciudadanía. Entonces usted se puede identificar como una persona mexicana o guatemalteco o argentino como mi caso, o me puedo identificar con la ciudadanía que he recibido. Tengo la identidad en ambos lados, pero hay una genética de la que yo no puedo elegir. Es decir, a ver, si yo nací en Argentina, a mí me pueden dar la nacionalidad de cualquier país, pero soy argentino. No me puedo despegar de eso. Puedo decir el día que me den otra nacionalidad, bueno, ahora soy norteamericano, pero en realidad yo nací allá y de eso no me puedo despegar. Como no me puedo despegar de la genética de mis padres, aunque me pelee con mis padres. Aunque no me hable con ellos, aunque me cambie el apellido, sigo teniendo el ADN. La identidad viene por vida, la identificación no. Porque usted se puede identificar con algo que no es. ¿Comprende lo que le digo? Yo me mudo a otra nación y digo, ¿sabes qué? Yo me siento de acá, yo me siento hasta los huesos que soy americano. No lo soy. Sentite, habla el idioma, vestite como... Hacé lo que quiera. Andate a una tribu africana, identificate con ellos, ponete el hueso en la nariz, vestite como ellos, comé la comida de ellos, pero igual no sos. No sos. Somos lo que somos y lo que nos tocó, y aunque nos identifiquemos, la genética nos delata. La vida establece una identidad. De quién nací y dónde nací es lo que soy. Por eso usted ve que en el antiguo pacto esto tiene que revelarse a nosotros, porque todo comienza en una simiente que es Abraham. El pueblo hebreo no era alguien, o sea, nadie podía ser judío, nadie podía ser hebreo, digamos, en su primer momento, en su primera instancia, o israelita, si le gusta, si no era una persona con genética. Si sos de la simiente de Abraham, sos judío, si no, no. Bueno, pero... Yo me hice judío, me circuncidé y ahora está bien, puedo ser aceptado en la comunidad judía, pero no soy judío. ¿Entiende lo que le digo? Genéticamente no lo soy. El Señor le había dicho a su pueblo, no se junten con otras naciones. No acepten la cultura de otras naciones. Ustedes tienen una identidad, ustedes son un especial tesoro, un pueblo santo, una nación especial. Él quería que tuvieran revelación de la identidad de quiénes eran. No sos como los filisteos, no sos como los jebuseos, no sos como los madianitas, sos un hebreo. ¿Comprenden? Y ellos vienen de una simiente que es Abraham. ¿Por qué nos conviene buscar esta sombra? Fíjese. Moisés, por ejemplo, era un hebreo. Cuando empezaron a matar a los judíos, ¿verdad? Faraón manda a matar a los niños, la madre Jocabet lo preserva en el Moisés, lo manda en el canastito por el río y lo cría la hija de Faraón. Moisés se crió como un egipcio, fue criado como un egipcio, pero no era egipcio, era hebreo. Por la gracia de Dios, la madre lo cuida y le enseña sus raíces. Le dice, oye, hijo, vos te criás acá, todos te dicen príncipe, comés acá, vos te sentís príncipe, tenés comida de príncipe, tenés ropa de príncipe, todos te llaman el principito, pero quiero decirte que la verdad, soy hebreo. Y tus parientes son mis parientes y todos los que viven allá, viven en Gosén y están haciendo ladrillo con barro y paja. Entonces, esas son tu verdad. Entonces, Moisés también quiso conocer a sus parientes. O sea, me llaman príncipe, pero la verdad es que soy hebreo. Entonces, él se fue a conocer a su familia e interactuaba con los suyos. Se identificó con el pensamiento egipcio, porque él tenía un pensamiento de libertad, porque fue criado como príncipe, pero su identidad era hebrea. Ahí tiene la diferencia entre identificación e identidad. Por causa de la educación, yo me identifico con Egipto. Lo miro a mis parientes y digo, ¿cómo puede ser que se dejen pegar y acepten ser esclavos?
Claro, porque yo no me identifico con la esclavitud, yo me identifico con la libertad. Ahora, ¿qué sos? Bueno, hebreo. ¿Comprende lo que le digo, verdad? Soy de acá, pero vivo como los de allá. A mí me gusta la libertad de Faraón, pero tengo que reconocer que soy hebreo. Entonces, Moisés tiene una lucha porque él dice, a ver, yo no quiero ir a vivirme con los hebreos y pasar a ser un esclavo. Yo quiero que los esclavos sean libres. Quiso libertar a sus parientes, pero los parientes tenían mente de ¿qué? De esclavos, porque fueron criados con otra cultura. ¿Por qué? Porque la cultura determina una identificación. La cultura, la educación, la enseñanza no puede determinar tu identidad, puede determinar tu identificación. Entonces, esto es muy importante para nosotros, escuche. Nosotros recibimos una identificación por gracia divina, es genética, ahora somos hijos de Dios. Pero la identificación con esa genética viene por la enseñanza. Por eso el Señor nos lleva por la enseñanza a la revelación de comprender, amada, amado, sos un hijo de Dios. Sí, amén, pastor. Pero a veces nos comportamos como hijos de nuestros padres más que como hijos de Dios. Vemos el imposible, vemos lo difícil, no dejo de ser un latino, no se me hace todo cuesta arriba, tengo problemas acá, tengo problemas allá, pero porque yo me estoy identificando con lo que miro en el espejo y no con lo que Dios me está diciendo. ¿Comprende? Entonces, la identidad viene por vida, la identificación viene por cultura, por enseñanza. Entonces, Dios saca a los hebreos de la tierra y les tenía que enseñar a identificarse con lo que verdaderamente eran, el pueblo de Dios. Una nación santa, de reyes y sacerdotes y gente santa. Imagínense, Dios les dice eso cuando salen. Ustedes son un pueblo de reyes y sacerdotes y gente santa. Son mi especial tesoro. Y los hebreos miraban y decían, claro, sí, amén, amén. Somos esclavos nosotros. Van a decir a mí. Sí, pero yo les di el oro de los egipcios. Bueno, nunca tuvimos oro, pero somos esclavos. Entonces vamos a ver, o sea, Faraón nos daba carne, vamos a ver lo que nos da vos. Ellos siguieron pensando igual, porque se seguían identificando con lo que el sistema le hizo creer que eran. Y Dios los llevó por el desierto. ¿Por dónde los llevó? Por el desierto para demostrarles, para que se identificaran con lo que eran en verdad. Ahora, ¿qué tuvo que hacer el Señor para sacarlos? ¿A quién buscó? A Moisés. ¿Qué pasó cuando Moisés mató al egipcio? Tuvo que huir y se fue al campo a cuidar ovejas durante 40 años. El Señor lo llama por una zarza y ustedes miren lo que pasó. Cuando el Señor le habla a Moisés y le dice, Moisés, ahora te voy a mandar a liberar a mi pueblo. Ahora no, ya estoy viejo. Estoy viejo, me hubiese mandado cuando tenía 40 años, ahora tengo 80. No, aparte soy medio torpe de labio. Dice el libro de Hechos, de los Hechos de los Apóstoles, cuando Esteban hizo un reconto de la historia en el capítulo 7, dice que Moisés era poderoso en palabras y en obras cuando estaba con los egipcios. Pero después de 40 años de cuidar oveja, perdió las palabras y perdió el poder. Y su mente se identificó con un pastor de oveja. Antes se identificaba con el príncipe, que era. Ahora se identificó con un pastor de oveja. ¿Comprende? Vivencias, educación, te identifican. Su identidad era la misma, no había cambiado su genética, pero cambió su manera de pensar. Entonces Dios le dice, anda porque yo te envío, yo estaré contigo. Le tuvo que enseñar el Señor que Moisés era capaz. Le tuvo que demostrar que no era un esclavo, que no era un pastor de oveja, que no era un viejo tartamudo, sino que era un hombre capaz de libertar a un pueblo, porque era un libertador. Hasta que Moisés no le creyó a Dios, no fue útil. Primero se la creía y Dios dijo, lo tengo que bajar. Después se dejó de creer y Dios lo tuvo que estabilizar. Las enseñanzas vienen a desatar nuestro potencial. Si te crees la gran cosa, Dios te va a humillar. Pero si te crees que no sos nada, Dios te tiene que nivelar. Lo que Dios quiere al final es que pensemos como Él dice y no como nosotros pensamos. Yo me miro en el espejo y digo, qué feo que soy. Soy feo, porque la sociedad dice que soy feo. Y yo puedo estar con un complejo asqueroso porque soy feo, mientras que Dios me puede decir, no, para mí sos lindo. O sea, ¿qué es feo? Y según la sociedad,
¿Me comprende lo que le quiero decir? La sociedad te dice lo que sos por el auto que tenés, por el estudio que tenés, por la apariencia que tenés, por la ropa que vestís, por el trabajo que tenés, por tu forma de hablar, por algún defecto físico, por lo que sea. Desde niños nos están diciendo lo que somos y a ver en dónde encajamos hasta que llegamos al Señor. Cuando llegamos al Señor, Él te dice, mira, te voy a dar otra nacionalidad que no es terrenal, es celestial. Vas a tener otra identidad. Ahora la identidad viene de mi hijo y de mi genética. Ahora te voy a dar otra identificación. Quiero que te identifiques con eso y no con lo que te identificaste hasta ahora. Hasta ahora te identificaste con un hombre incapaz, que cometió errores, que se equivocó, que defraudó, que lo defraudaron. Pero quiero que dejes de identificarte con ese fracasado, porque ahora yo te voy a llevar a campeón. Pero te tengo que sacar de ahí. O sea, el gran problema, se los dije yo, no es el diablo, porque el diablo no está en los 40 años de desierto. El gran problema eran los mismos hebreos. O sea, el Señor venció al diablo en 3 días en el desierto, tuvo 40, pero en tres diálogos con el diablo y lo venció. Con los discípulos tuvo 3 años, no los pudo convencer. ¿Comprende? Nuestro gran problema somos nosotros. Entender lo que Dios quiere que entendamos. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y tengo lo que Dios dice que tengo. Eso es identificación. La identidad la tomamos rápidamente. Nosotros decimos, sí, amén, soy un hijo de Dios, gloria a Dios, amén. Sí, pero ¿te identificás con eso o con qué? ¿Me comprende lo que le quiero decir? A ver, Jesús tuvo esa doble identidad cuando se hizo hombre. Es decir, era hombre, era Dios. No hay ninguna duda que tenía sus dos naturalezas, ¿verdad? Era hombre, absolutamente, era Dios, perfectamente. Ahora, ¿trabajó en una carpintería? Sí, pero era el redentor del mundo. Sí. Hay un momento donde vos tenés que identificarte y pasar de la carpintería a creer que tenés un ministerio público con el que vas a redimir a la humanidad. Hay un momento en donde vos tenés que creer que estás en el mundo para algo más que hacer una mesa y un placar. O una puerta y una ventana. Que no tiene nada de malo. O sea, cada uno de nosotros tiene su trabajo, tiene sus cosas. Usted puede ser mecánico, puede trabajar en una tienda, puede trabajar por hora en una casa. Está bien. Lo que tengo que saber es que eso tiene que ver con lo de abajo, pero no con lo de arriba. Esto tiene que ver con esta fuente y este sistema me dio esta oportunidad. Tal vez no terminé el secundario, no fui a la universidad y ahora trabajo, no sé, enderezando caño. Está bien, pero cuando Cristo me da una identidad nueva que me hace hijo de Dios y me mete en un propósito que es eterno, mi mente tiene que funcionar ahí, porque de lo contrario voy a ser como Moisés y a querer seguir cuidando ovejas. ¿Me entiende lo que le digo? Necesito creerle a Dios, entender que Dios dice lo que yo soy. Y Dios me metió en el Hijo, igual que a usted. Si nosotros nos lográramos ver en el Hijo, nos daríamos cuenta del potencial que tenemos. Lo de Jesús fue una cuestión de identidad también. Fíjese, él trabajó 30 años en la carpintería. Perfecto. Cuando él va a empezar su ministerio, va a bautizarse con Juan. ¿Quién habla cuando él se va a bautizar con Juan? El Padre. Le abre los cielos y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, lo señaló la identidad. Este es mi Hijo. Eso es identidad. Eso es genética. Eso es cuando tu padre te abraza y te dice, este es mi hijo. Y claro, sí, tienen la misma cara. ¿Ah? O sea, a este dijeron que era hijo de José el carpintero. Y el padre abre el cielo y dice, este es mi hijo. ¿Ven? Si yo tuviera a mi papá vivo, mi papá se sacaría una foto conmigo y diría, este es mi hijo. Y es verdad. Pero cuando yo estoy con Dios, el Padre dice, este es mi hijo. ¿Entiende? Y las dos cosas son verdad, pero yo me identifiqué con este y me fue mal. Ahora me identifico con este para que las cosas me ayuden a bien. ¿Comprende? Hay un cambio. Ahora, identificación es mi trabajo. Identidad es naturaleza. Mi padre no necesita convencerme de que soy su hijo. Me hago un ADN y saltó, ¿verdad? El Señor me dio su genética celestial. Yo no hice nada para recibir eso. Es purísima gracia. No hice nada ni para eso, ni para esto. Pero la identificación es mi determinación. ¿Con qué me identifico? ¿Qué es lo que creo de mí mismo? ¿Qué es lo que creo que puedo? ¿A dónde quiero operar? ¿En esta fuente o en esta fuente? ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Cuando el Padre escuche bien, cuando el Padre le habla a Jesús, Jesús entiende su identidad, pero él tenía que identificarse por eso, con esa identidad. Por eso, ¿a dónde va Jesús?
después de bautizarse? Al desierto. ¿Qué les dije yo que nosotros necesitamos buscar? Silencio, soledad, tiempo con nadie. No se fue al desierto con el celular, no se llevó la computadora, se fue al desierto. Ahora, cuando vos estás en el desierto, vas a escuchar la voz de Dios y la voz del diablo. Y fíjese cuál era lo que vino a decirle al diablo. Si es cierto que vos sos hijo de Dios, ¿por qué no haces que esta piedra se convierta en pan? ¿Qué vino a hacerle dudar qué? La identidad. A ver si ¿en serio que vos sos hijo de Dios? Si soy hijo de Dios, ¿por qué no haces tal cosa? En todo momento lo que trató es de identificarlo o de hacerle dudar de su identidad. ¿Comprende lo que le quiero decir, verdad, iglesia preciosa? Siempre, si el enemigo te hace dudar si verdaderamente soy el hijo de Dios, ya te ganó. Si Jesús hubiese tratado de demostrar y dice, sí, es verdad que soy hijo de Dios, no te creo, es verdad. A ver, demostrámelo. ¿A que sí? ¿A que te lo demuestro? Hubiese pecado. Porque tratar de demostrar lo que soy es pecado. No tengo que demostrar nada, tengo que vivir lo que creo. ¿Me está comprendiendo? Y menos demostrarle al diablo. No tengo nada que demostrar, sé quién soy y punto. No ando mostrando mi ADN para que alguien me crea que mi papá es mi papá terrenal. Yo sé que soy un hijo de Dios y usted también tiene que saberlo. No importa si la gente lo sabe, no importa si la gente te identifica y cuando te escucha dice, pero este no es el hijo del carpintero, el hijo de José. Este no es el hijo de doña María, que la conocemos en otra cuadra, cuyos hermanos y hermanas. O sea, la gente puede hablar lo que quiera de vos, lo importante es lo que vos creas de vos. Si le estoy creyendo a Dios o le estoy creyendo al tema. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Entonces, fíjese esto, fue tan fuerte este principio en Jesús que ayunó e hizo silencio en el desierto para sostener su identidad e identificarse completamente con lo que era su Padre Celestial. Él no volvió a la carpintería después que salió del desierto. Y qué curioso esto, cada vez que Jesús caminó en el propósito rodeado de gente, los enfermos le seguían, los hambrientos le buscaban, los pecadores le buscaban, todos le solicitaban cosas. Él siempre se escapaba para irse al desierto. De hecho, mire, hay algunos pasajes que lo dicen claramente. Mateo 3.3 dice, en Mateo 3.17, no, esa es la que le mencioné recién. Dice Marcos 1.35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 5.16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es decir, el desierto, el sosiego, la paz, el silencio te permite identificarte correctamente. Te ubica la cabeza. La sociedad te mete en la vorágine de querer avanzar, de compro, vendo, salgo, hago, voy, digo, y ando en una locura. Yo necesito el silencio porque Dios me acomoda la estantería. ¿Me comprende lo que le digo? Él me vuelve a hablar, me vuelve a posicionar. Si estoy allá, me va a bajar. Si estoy acá, me va a subir. Me va a poner en el nivel donde tengo que estar. Me va a dar sabiduría que proviene de Él. Me va a dar la gracia que proviene de Él, me va a dar la dirección que proviene de Él. Y si no te vas en busca de ese silencio y de ese sosiego, lo que vas a hacer es que vas a escuchar la voz del diablo. Y vas a escuchar el consejo de mucha gente, y las palabras de mucha gente, y la voz de mucha gente, y no la de Dios. Por eso es tan importante, porque hoy vivimos llenos de ruidos. Por eso yo creo que David escribió los salmos que escribió. Porque en una montaña, cuando usted lee los salmos de David, usted identifica que hasta la naturaleza lo discipuló a David. O sea, escucha los salmos, y lee los salmos y vos te das cuenta que él está asociando la naturaleza con la obra de Dios. De hecho, él asoció, Jehová es mi pastor, dijo, yo cuido ovejas y no le falta nada, la llevo al agua, la llevo al pasto. ¿Mi pastor quién es? El Señor. Que me lleva al agua, que me lleva al pasto, o sea, está sacando conclusiones de lo que él interpretaba ahí. Dios le hablaba en el medio del desierto, como le habló a Moisés, como le habló a Jacob, como le habló a Esther, como le habló a Abraham. O sea, por eso usted encuentra tanto el desierto. ¿A dónde llevó a los hebreos el Señor cuando salieron de Egipto? Al desierto. ¿Para qué? Para hablarles, dice, y para probarlos. ¿Por qué no lo llevó a un seminario bíblico? No, al desierto. Ahora hay algo muy interesante en esto, porque fíjese que la palabra desierto en el hebreo
es la palabra midbar. Esa es la palabra hebrea, midbar, y significa entre desierto, tierra árida, y curiosamente significa discurso. Escuche bien, viene de la raíz hebrea dabar, y la raíz hebrea dabar significa palabra, conversar, declarar o hablar. El desierto es el lugar donde se escucha la voz del pastor. Por eso se le puso desierto. Porque cuando llevaban las ovejas ahí, o sea, imagínense hoy en pleno centro de Los Ángeles un pastor tratando de hablarle a las ovejas. Ni lo escuchan, una oveja sale para allá, la otra sale para allá, la otra se asustó, la otra escuchó un bocinazo, la otra, porque está lleno de ruidos. Tenés que levantar la voz para conversar con el que está al lado, ¿sí o no? Ahora vos te vas al desierto y decís, ¡ah! Y te va a escuchar, a 500 metros te va a escuchar una oveja. Por eso le pusieron al desierto el lugar donde se escucha la voz. Esa es la raíz. Por eso Dios cada vez que habló con alguno de estos patriarcas, ¿a dónde lo llevaba? Al desierto. Cuando le quiso hablar al pueblo de Israel, más precisamente en Jerusalén, cuando empezó a traerles el nuevo pacto por medio de Juan, ¿a dónde predicó Juan? En el desierto. Juan dice, una voz que clama, ¿dónde? En el desierto. Porque les tenía que decir, arrepiéntanse. Y no puedo ir a la plaza que está lleno de gente a decir, arrepiéntase que el reino ha llegado. Se fue al desierto porque allá les voy a hablar, porque allá van a escuchar la voz del buen pastor que le está diciendo, arrepiéntase porque el gobierno de Dios ha llegado. ¿Me está comprendiendo lo que le quiero decir, verdad? O sea, es necesario siempre. Mire qué bonito pasaje vamos a encontrar acá. Oseas, capítulo 2, verso 11. Dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas. Está hablando de su pueblo porque su pueblo se había corrompido, había adorado a los dioses falsos, se había prostituido. Sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vidas y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes. ¿Ve? Porque el pueblo se había prostituido con los dioses falsos. Dice, y las reduciré a un matorral, y los comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaban a Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. O sea, cuando Dios permitió que el pueblo cayera en cautividad, los estaba llevando a zonas áridas. Cada vez que Dios quiso hablarle al pueblo, los metió en un desierto. No sé si alguna vez has sentido en un desierto que no necesariamente es físico. Cuando me siento seco, me siento árido, siento que no fluye el río de Dios en mí, siento que me estoy secando. Bueno, Dios te quiere hablar. Dios permite esos ámbitos para que le busques porque te quiere hablar. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Entonces yo los llevaré. Ellos se habían corrompido, dice, y le daré sus viñas, porque yo quiero hacerles bien. Desde allí, ¿desde dónde? Desde el desierto. Desde allí. O sea, los voy a llevar para hablarles al corazón. Siempre hizo lo mismo el Señor. Siempre que llevó a alguien al silencio, al desierto, a la soledad, al proceso, es para hablarle. Porque nosotros tenemos un gran problema de no escuchar al Señor claramente. Estamos llenos de ruido y no lo escuchamos. Cantares 3:6 dice, escuche bien, ¿quién es aquella que viene del desierto como columna de humo, perfumada con mirra, incienso y todo polvo de mercader? La iglesia. ¿De dónde viene? Del desierto. Pues ¿sabe qué? En estos últimos tiempos, si la iglesia no escucha a Dios, va a ser metida en un desierto. Y no nos damos cuenta y poco a poco estamos entrando en un desierto. ¿Me comprende? Entonces la gente dice, pastor, no hay tantos milagros como antes, no hay tantas manifestaciones del Espíritu como antes, no hay tantas conversiones como antes. No nos damos cuenta y poco a poco vamos entrando en un desierto, nos va a encontrar cada vez más, nos va a costar encontrar algunos oasis para beber y no nos estamos dando cuenta. Pero no es que Dios nos quiere ver mal, Él nos quiere hablar, que entendamos de una vez, ¿te seco el manantial o dejo que corra el río y me escuchas? Por eso hay gente que no puede prosperar, que no le va bien, que no avanza, que se le traba todo. ¿Y por qué? Porque está en un sequedad, hermano. ¿Ha escuchado el que no tiene plata, como dice? No sé acá, pero en Argentina dice, estoy seco, hermano. Me quedé seco, dice, me gasté todo.
Bueno, así es la persona. Cuando vas quedando seco es porque Dios quiere llevarte a la abundancia y a la bendición. Termino con esto. Isaías 35:5 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como el ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas, ¿en dónde? En el desierto, y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manadero de agua. Porque Dios, si hay algo que quiere, es que nosotros podamos encontrar esos pozos que encontró Abraham en el desierto, esos pozos que abrió Isaac en el desierto, esos pozos que ayudó Jacob a beber la oveja en el medio del desierto, ese pozo en donde la samaritana adoraba y el Señor le dijo que le daría a ella una fuente que salte para vida eterna. Dios tiene una fuente de vida, de agua, de bendición, de victoria. ¿De cuál quiero beber? Me siento seco, se siente seca la iglesia, hay ministerios secos, entonces permitamos, sin necesidad de que Dios nos lleve al desierto de Prepo, permitamos que nosotros solo le hagamos silencio para que el dabar de Dios entre en nuestro corazón y podamos comprender su voluntad. Entonces sí, el sequedal se convertirá en manaderos de agua y en poco tiempo vas a lograr lo que no has logrado con tus propias fuerzas. Tu prosperidad, tu avance, aquellas cosas que anhelaste, aquellas cosas en tu ministerio, la revelación, el cambio, la adoración. Hay gente que canta pero se le cortó el chorro de la adoración. Canta pero se siente seco. Ora pero siente que la oración no pasa el cielo raso. Viene, pero dice, oh, tengo que ir al culto, porque dijo que no tengo que faltar porque está rebollera. ¿Ah? Pero no tengo ganas. Es cuando se te seca el amor, ¿verdad? Se te seca el amor en una pareja y estás ahí, estamos juntos, pero se secó el amor. Y no es lo mismo. Cuando se seca, hay algo que está mal. Empieza a haber muerte, las cosas se oxidan, se ponen feas. Entonces necesitamos del río de Dios. Cuando no hay vida, nadie vendrá a beber. Pero cuando hay ríos de Dios, la gente vendrá sin siquiera necesidad de que los invitemos. Nosotros somos responsables. No hagamos que Dios nos meta en un desierto, sino que solitos, voluntariamente, busquemos en el silencio que el dabar de Dios penetre en nuestro corazón. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Quiero que cierre sus ojos ahí donde está, mi amado. Por favor. No se distraiga por un momento, no hay mística en esos ojos. Es una cuestión de cerrar las ventanas y permitir que Dios trabaje con su palabra en nuestro corazón. Yo no procuro de que usted recuerde todo lo que yo hablé en esta noche, pero sí procuro que conserve la palabra por el poder del Espíritu y el Señor la vivificará. Es una semilla. Usted de una semilla no ve fruto de un día para otro, pero si la conserva, sí verá fruto. Y yo creo, porque siembro con fe, de que la palabra que Dios nos dio en esta noche va a producir fruto entre nosotros y entre aquellos que tal vez la escuchen por medio de las redes, por medio de YouTube, por medio de las radios, cuando mande los audios. Yo estoy seguro que mucha gente, entre la vorágine de la vida y los ruidos de hoy, apagará su celular, apagará su televisión, pondrá un punto límite a las actividades y le dirá a su propia familia, no me molesten, porque tengo que buscar al Señor. Necesito pasar tiempos de calidad con Él. El enemigo ha hecho un buen trabajo con robar tiempo a la gente. Es ladrón. Y ha robado el tiempo de los santos. Por eso, si tengo tiempo voy, pastor. Si tengo tiempo oro. Si tengo tiempo, cuente conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor, Señor. Ese amor que tuviste por tu pueblo Israel y lo tienes con nosotros. Que viste que tu pueblo se desvió, que aunque se identificó incorrectamente con la esclavitud o de pronto aún falló con infidelidad detrás de los dioses falsos, tú con amor liberaste, los condujiste al desierto para poder llevarlos a manantiales de agua. Creemos, Señor, que la iglesia tendrá de beber en los últimos tiempos, porque en el mundo habrá mucha sed. Necesitamos ser gobernantes y no esclavos. Necesitamos ser hijos y no simples creyentes. Necesitamos que el río corra por nosotros, que podamos
verdaderamente fluir en la adoración, en la oración, en la oratoria. Que la vida, Señor, pueda fluir a través de nosotros, tu iglesia. Que no sea necesario el desierto forzado, sino que voluntariamente encontremos nuestro lugar en la intimidad, cerrando la puerta. Y tú que nos escuchas en secreto nos puedas recompensar públicamente. Padre, gracias te damos esta noche, en el nombre precioso y en el nombre poderoso de Jesús. Amén.